Hola, estoy esperando a las chicas de Calcherewell Wines para un live que vamos a tener, todavía no se conectan. Voy a añadir. Ahí se conectaron. ¿Me escuchan Hola, bien? hola. Hola, ¿qué Bajemos tal? un poquito. Sí, quedamos un poquito altas. Un segundo. Dale, dale, dale. A ver, No hay ahí. problema. No, ahí, hermana. Sí, mira. Espérate. Muy bien. Sí. Ahí, espérate. Ahí Ahí, está, ¿también? ahí estamos. Súper. Buenísimo, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo están? Usted esta está dentro del live, Wine Live que hago yo. Me gusta ir rescatando la experiencia de personas con las que me topo dentro del mundo del vino, rescatar proyectos de viñas de autor, de viñas pequeñas. Me encontré con ustedes que en realidad es un proyecto que, bueno, venía de antes, pero me parece que, como me contaban, lo estuvieron reformulando. Bueno, antes que todo me gustaría que se presenten. Ustedes son las fundadoras de Kelcherewe Wines, pero cuéntenme un poco quiénes son ustedes. Bueno, perdón que de repente me río porque nos veo en la cámara y hacemos los mismos gestos y ya siempre nos recibimos harto el comentario de que nos parecemos, entonces me estaba dando cuenta que sonreímos igual y me da Me, risa. Bueno, me somos imagino. hermanas, Sí, se como quizá nota. puede notarse. Somos hermanas, mi Ujú. nombre es Catalina. Yo soy Paula. Paula Ok. Candia Letelier. Nosotras somos oriundas de la comuna de Palmilla, en la provincia de Colchagua. Ya esto es en la región de Bien. O'Higgins, en el famoso Valle Vitivinícola de Colchagua. Y precisamente, como tú mencionabas, Ujú. eh, esta viña, que el Chequehue Wines, que es la que estamos ahora liderando, es un Ok. proyecto que nace hace ya varios años, más de 10 años, de hecho. Sin embargo, al que nosotras nos hemos dedicado ahora a reformular, estamos en un proceso de branding nuevo, Ok. y la idea es ampliar la oferta y sacar un poco la propuesta de nuestra viña, que es una viña campesina, es una Ok. viña con raíces históricas en el Valle de Colchagua, para poder aumentar la oferta y sacarla acá de este nicho en donde está, porque vemos toda la potencialidad que tiene, no tan solo en la calidad del vino producido, sino que además en la historia que trae consigo. Perfecto. Antes ustedes se llamaban La República, ¿no? El republicano, El, Viña el el Republicano, Republicano. así ¿Por es. qué? Y este rebranding es como para darle más potencia, cambiaron de administración, ¿qué pasó? Es otra administración finalmente. De alguna u otra manera nuestros papás nos pasan es la posta y dicen, ya Bien, chicas, les toca a ustedes. Ya nosotros como que hicimos nuestra parte y ambas en nuevos desafíos profesionales que hemos ido de alguna u otra manera abriéndose día a día, nos dimos cuenta que el vino, el mundo del vino era algo muy importante y muy personal, algo muy nuestro. Entonces, tanto para ambas con nuestra carrera se vincula bastante. ¿Y qué es lo que pasa? Que el nombre del republicano es un nombre que mis papás ponen a la viña. Y ujú, nosotras, una vez que nos entregan esta posta, dijimos, la verdad es que el nombre del republicano a nosotras no nos representa y sentimos que a nuestra generación, a quienes nosotros de alguna otra manera pensamos que van a ser nuestros futuros compradores, nuestro futuro público, ujú. tampoco les representa tal vez el republicano y sí algo un poco más etéreo, algo un poco más conceptual, como puede ser que el Cherewe, que finalmente ha sido el nombre de nuestro vino como ícono. Ahora, siempre. Cabe igual destacar que mucha gente nos lo pregunta. El nombre de Viña del Republicano no nace anclado en algo político. Me En, imagino, ningún, viene de antes, me en imagino. ningún momento fue ese el origen. Sin embargo, hoy en día es mucho más fácil, o sea, tiene ese tinte, uno lo quiera o no. Entonces también es un poco la idea de que sentimos un poco que la identidad que veníamos desarrollando
desde hace tanto tiempo, bueno, mis papás venían desarrollando, también fue un poco cooptada, como invadida por otras identidades publicitarias que han ido surgiendo en el tiempo. Entonces, es súper importante para nosotras poder tener una identidad propia. Y de ahí nace el rebrand. Y veo que alguien en el chat pregunta qué ¿Y significa qué Quilchegüe. significa? Quilchegüe es una palabra de origen mapudungún que usaba nuestra abuela y que nosotros aprendimos por ella. Ella denominaba Quilchegüe a cualquier tipo de enredo, Ok. usualmente a enredos en el pelo. Ella tenía muchos rulos, entonces decía que se le hacían quilcheguehues en el pelo, que se le hacían nudo en el pelo, pero lo aplicaba a cualquier cosa que fuera enredada o caótica en su esencia. Y que el Cheregue es el nombre de nuestro vino ícono, Bien. que es un ensamblaje de Carmener con Cabernet Franc. Ah, Por buenísimo. tanto, nosotros quisimos ponerle ese nombre a este vino en honor a mi abuela y porque precisamente un ensamblaje es un enredo Un, de vinos. claro, un enredo de dos vinos. Mira qué lindo, estaba pensando, ¿no? Cómo aparecen, esto es lo que me gusta a mí rescatar, ¿no? Aparecen estas historias familiares en torno al vino que hoy en día se han perdido un montón, y me da gusto escuchar que gente joven toma la posta familiar, porque hay mucha plantación que se está arrancando porque no hay nadie que tome la posta, ¿no? Entonces, qué lindo que ustedes puedan hacer esto. Cuéntenme cómo ustedes llegan a decir, ok, me hago cargo de este proyecto, qué los impulsó a dar este paso, porque insisto, yo sé de muchas personas que las nuevas generaciones no saben que yo no me meto. Claro. Y aún así Sí. he visto, soy de PIT, que también zona vitivinícola, y he visto lugares donde en realidad, claro, alguien toma la posta, pero la toma de media de mala gana y terminan haciendo quebrar la viña, digamos. ¿Por qué? Porque no te apasiona el tema. Entonces veo que ustedes le ponen un poco, digamos, de gusto, de placer en esto. Entonces, ¿cómo fue que dijeron ustedes, bueno, agarremos esta posta, tomémosla y démosle nosotros? ¿Cómo parte esto? ¿Contestas tú y yo? Yo, Ya, yo le conté. es un poco la historia compartida de nosotras. Ujú. Tiene algo también en los albores de todo esto, de esta generación que obligadamente nosotras, por ser del campo, nos tuvimos que ir. Nos tuvimos que ir a otra ciudad a estudiar y por tanto la apertura del mundo que uno tiene cuando sale del campo a la ciudad es muy grande. Y muchas veces uno ve que reniega un poco de sus orígenes, ¿cierto? Claro. Pero en el poco andar uno se va dando cuenta que la vida en la ciudad es más compleja, y uno extraña mucho. Es increíble cómo uno empieza a extrañar aquellas cosas que antes no le gustaban. O sea, yo me acuerdo viviendo en un departamento que extrañaba abrir una puerta y ver el campo, ver las parras de mi casa, ver un árbol, etc. Luego, obviamente, incursionando ya en el mundo laboral, propiamente tal, cada una en sus profesiones, también se ve un poco de eso, del estar encerrado, el como el ver siempre lo mismo, etcétera, cosas bastante repetitivas. Y, y de alguna otra forma, yo creo que escapando de eso, de no querer caer en esa monotonía y esa cotidianidad tan rutinaria, volvemos casi al mismo tiempo, como en pandemia aproximadamente a la casa, como a la zona, Ok. y nos volvemos a reconectar con este encierro, trabajando ya a distancia y todo esto. Nos tocó enfrentar una vendimia familiar, netamente. Fue como una minga familiar, porque no se podía contratar gente, porque no podíamos acceder a las maquinarias o a las instalaciones usuales que se usaban antes. Entonces me acuerdo que ese año 2020, abril de 2020, a nosotros nos tocó cortar uva, nos tocó moler la uva. Entonces, antes éramos niñas que veíamos el proceso haciendo a nuestros tíos, a nuestros padres, y hoy éramos adultas que veníamos ya como de vuelta con una experiencia previa en la ciudad, y nos acercamos a esto, y la verdad es que fue como una epifanía, así como un despertar de la mente. Es como, wow, tenemos un tesoro que nunca habíamos visto, y creo que llegó un momento en que con la Cata nos hablamos y fue como, así como así como Sí, que increíble, sí. de verdad, es como, ¿cómo no lo vimos antes?
Y esto de a poco fue tomando fuerza. Yo creo que los papás cuando uno la ven motivada, es como que se También nota. te ayudan. Sí, entonces Son entusiastas con el proyecto sí. también. Y ya para el siguiente año nos fueron enseñando de a poco, nos enseñaron a hacer los protocolos, nos enseñaron a vinificar en su totalidad. Y ya, yo creo que ya desde el año pasado que nos tiramos solas, con esta idea del rebranding y todo esto. Ustedes, Mm. porque claro, ustedes no son del área del vino, entonces. Yo, semi, sí, mi hermana ha encontrado su lugar en el área, pero desde una disciplina completamente diferente. Yo de profesión soy agrónoma, por Ah, tanto bien. algo de formación tengo y Ujú. actualmente igual me estoy preparando para en el futuro poder ser enóloga. Bien. Mi hermana de profesión es antropóloga. Entonces Ok. nosotras decimos que entre las dos hacemos como el dúo dinámico de los dos elementos que son más importantes en el vino. Por un lado, la parte técnica, ¿cierto? Que es lo que manejo más yo, la administración y todo lo aledaño al proceso del vino. Y mi hermana, yo le digo que ella es relaciones públicas e historia. Y ella es como la historiadora de la viña y la que también nos ha enseñado a todos a poner en valor ese Ujú. aspecto humano, insisto, histórico, porque nuestra familia hace vino en Colchagua desde la época de mi abuelo, previo a la reforma agraria, o sea, muchos años Ay, atrás. un montón. O sea, son parras Sí, antiquísimas. sí. Y mi hermana ha sido también la que ha hecho la puesta en valor de todo eso y en lo que todavía estamos trabajando. Entonces, es una sinergia muy interesante la que se da ahí entre las dos. También son un quercherehue, entonces ustedes. Es cierto. Sí. Sí, sí. Buenísimo, genial. Oye, cuéntenme un poco de sus vinos, qué es lo que hace especial sus vinos, cuál es la diferencia que hacen ustedes o que quieren marcar dentro de este mundo, de este mundo del vino que es tan variado, pero a la vez también se lucha con el consumidor, que tenemos un país donde somos productores natos de vino, pero que digamos, población no consume vino. Sí. Entonces, ¿cuál es la propuesta que tienen ustedes? Viéndolas también que son jóvenes, que es algo que a mí me gusta mucho, que es bueno, cómo se entusiasma al público joven con el vino. Yo hago cursos de cata y todo, y me da gusto cuando hay personas jóvenes, pero en general, con lo que yo me he topado, yo llevo 5 años en este mundo, soy psicólogo de profesión, pero a mí me agarró el vino, me encantó, soy medio ñoño, me puse a estudiarlo y en eso estoy, pero me he topado con que mucha gente, claro, o sea, estamos hablando de 45 para arriba, gente Claro. en el mundo, no tanta gente joven, entonces me llama la atención, digamos, si han pensado ustedes cómo llegar a este público, Mm. con qué vino, cuéntenme un poquito de eso. Una Perdón, media tenemos larga la pregunta, una pero... visita, disculpe. Mira, ¿Ah? yo creo que esto de la propuesta que tal vez nosotras como nueva generación que toma el vino en la familia, es Ujú, primero parte por la creación de un relato. Y ahí es como un poco donde entro a jugar yo con mi profesión, con aquello que me gusta, ujú. y es crear un relato acorde no tan solo a la historia, a la costumbre, a la tradición que rodea el mundo del vino en Colchagua, el mundo del vino en Palmira, sino que también de aquello que se forma, de la mística que se forma cuando uno comparte un vino. Y comparte un vino con gente de nuestra edad. Yo creo que parte importante de esto es o que yo me he tomado muy en serio es cuando yo comparto un vino con mis amigos, con mis conocidos, ¿qué es lo que nace ahí? ¿Qué es lo que la gente valora? ¿Qué es lo que la gente observa? ¿Qué la gente siente? Me ha sucedido en muchas oportunidades que cuando se enteran de que mi familia hace vino, que yo sé hacer vino, muchos dicen, uy, no me gusta el vino, es ácido, es amargo, no, la típica. Ujú. Entonces yo le digo, es como una especie de juego, pero dale una oportunidad. Yo les paso una copa y les empiezo a contar esto, de este relato.
Empiezo a decir Bien. de dónde viene, qué sabores, qué aromas, qué colores puede observar en la copa, qué significan las piernas largas, esas estriadas que salen de alcohol, etcétera. El relato alrededor de un vino hace, puedes convertir a una persona que odiaba el vino a una persona que ama el vino. Y eso ha sido clave, clave. Yo tengo una opinión polémica. Ok. Y es que es cierto que hoy en día, es cierto que Chile es un país que produce mucho vino y no toma tanto vino, pero yo creo que los jóvenes, la población joven, sí quiere tomar vino. Lo que pasa es que la forma en que se produce el vino está muy estancada en una lógica generacional que es distinta a la de nuestra generación. Por tanto, también, aparte del relato, también se complementa una parte que es más técnica, y no solo técnica en cuanto a la elaboración del vino, sino que también con la marca, con la identidad de marca, que tiene que ver con tomar en cuenta a la población joven, o sea, hacer vino para gente joven. Y que no necesariamente, porque también el vino muchas veces, creo que como tú dijiste al inicio, peca de ser muy rígido en sus estándares. Sí. Sabemos que un vino, un buen vino, obviamente debe cumplir ciertos parámetros, pero hay algunas características sensoriales, organolépticas, que son consideradas como de un muy buen vino, pero que necesariamente no son del gusto de ciertas áreas de la población. Y en mi opinión personal, o en nuestra opinión personal, eso no necesariamente significa que el vino sea malo, sino que está hecho para un público diferente. Y nosotras producimos vinos también pensando en la población de nuestra edad, eh, que todavía sea un vino de calidad, o sea, nuestros vinos apuntan a tener objetivamente una gran calidad, pero que conjugue esta calidad más tradicional, ¿cierto? Y nuestra historia con las características que son más atractivas para los jóvenes. Por lo menos, yo he visto mucho también a mucha gente joven que no toma vino, pero que prueba los vinos que hemos estado haciendo nosotras ahora y que les encanta, o sea, les encanta sentir que están tomando algo, que lo están pasando bien mientras lo están bebiendo, pero que a la vez es algo más que simplemente una bebida alcohólica que se vierte y se acaba y listo. Entonces es algo muy atractivo. Lo que pasa, yo siento, es que también hay una falta de actualización en el relato general del vino. Sí, yo coincido contigo. Yo creo que hay gente que quiere tomar vino, pero a mí me ha pasado escuchar a personas que de pronto encuentran que el vino es como que casi como que hay que tener una maestría en tomar vino para tomar Sí, vino. pasa Y mucho. en realidad yo creo que no, lo que hay que empezar a hacer es bajar el vino de este estatus medio snob y empezar a que la gente pueda disfrutar el vino, Mm. puedan sentir, y claro, me parece que lo que tú dices es verdad. En Chile somos muy ortodoxos con el tema del vino, hay poca innovación. eh, Imagínate que en realidad los proyectos que rescatan cepas o sea, perdón, cepas ancestrales o las cepas ¿cómo se llama? Como el país, el Sansó, qué sé yo, son poquitos. Claro. Eh, Donde podía ser, o sea, país hay vinos que yo creo que a mí, que la gente joven le gustarían un montón. Un vino fresco, eh, y me parece que tienes toda la razón con esto, como que hay que empezar a bajar este mundo del vino al consumidor más joven para que se puedan interesar y decir, ok, probemos, veamos, dejar de ser tan estructurados. Sus, sus vinos, tú me dices como que se arma todo un relato y creo que tiene razón, ¿no? Está lindo este proyecto, esto que hacen de armar una identidad, porque en realidad para mí el vino es cultura, Sí, y el vino definitivamente. como cultura necesita cierto arraigo, y creo que en la viña de ustedes que tiene una tradición, o sea, es bonito contar esta historia, me parece. Mm. Está lindo el proyecto como lo plantean. Y cuéntenme un poquito qué es lo que más han disfrutado de este proyecto, qué es lo que más ustedes han tenido en cuenta desde que empezaron, y qué lindo, retomo un poco lo que decían esto de lo que antes no le ponían valor, tuvieron que darse una vuelta por fuera
para volver y decirle, oye, y a veces pasa en la vida eso, hay que darnos una vuelta para valorar ciertas cosas, que fue lo que ustedes hicieron. ¿Qué es lo qué cosas disfrutan de esta vuelta, de este volver al viñedo, a los orígenes, al trabajo de campo? Honestamente, por lo menos por mi parte, así, muy, muy honestamente, Ujú, trabajar con mi familia. ujú, Estar con mi hermana principalmente, con mi familia, o sea, estar en casa. Eso por un lado más afectivo, más emocional, obviamente. Ahora en cuanto a lo quizá un poco más técnico del día a día de la viña, para mí es el contacto con las parras y todo el trabajo que tiene que ver con la planta y el estar en el campo, en el potrero, en la viña, y eso es, para mí es lo que más disfruto porque es que me encanta el campo. O sea, yo estudié agronomía porque me gusta el campo, ujú. pero también me pasó, como dijo mi hermana, de que yo crecí con mis dos papás trabajando en vino desde siempre. Y yo cuando entré a estudiar agronomía, cuando me fui de la casa, uy, yo ya no quería escuchar nada más de vino, yo estaba así como de, lo que sea menos vino, por favor. Pero estando lejos de mi casa, me empezó a pasar que cada vez que yo escuchaba mencionar algo de vino, cuando tuve clases de vitivinicultura en la universidad, yo me sentía como emoción, como que era algo parte de mí. Entonces era como, puede que solo, nada, o sea, el trabajo es pesado, pero es parte de mi identidad. Mm, eso. Buenísimo. Y tú. Ahora tú. Bueno, creo que comparto con Catalina, con la Cata, que es trabajar en familia. Ha sido fantástico el volver a tan solo de la distensión familiar, sino que algo como que queremos que funcione, que queremos que resulte. Entonces, el poder reconectarnos de esa manera ha sido genial. Y en lo personal, respecto a mis propias inquietudes, sueños, intenciones en la vida, ha sido, como bien lo he repetido bastante, el tema del relato es lo mío. Me ha Ujú, gustado mucho el acercar el vino, no tan solo a las nuevas generaciones, el decir que te puede gustar el vino, sino que también romper este paradigma que se replica mucho hasta el día de hoy aquí en el campo del patrón y el trabajador, eh, ujú. en el cual obviamente estamos, que lo podemos ver en distintas aristas, pero aquí en el vino es como el buen vino, lo toman las personas más cultas, con más dinero, el patrón. Y obviamente la gente trabajadora, la mayoría, por así decirlo, suelen tomar vinos de menor calidad, aduciendo uno por el valor de esto, que no pueden adquirir tal vez un buen producto, y por otro lado porque no conocen o creen que no van a poder disfrutar del todo un vino un poco más complejo. Entonces, cuando me ha pasado mucho en ferias de vino, en la cual llega todo tipo de gente, uno acepta el vino también transformando y modificando y mutando este relato un poco, porque por ejemplo me ha tocado que a veces a señoras yo le digo así como, ¿se acuerda de, no sé, del olor a la tierra mojada? No sé, para explicar, por ejemplo, de que tal vez es un vino que no es muy correcto o que es un vino que está oxidado. Entonces, lo acerco a través de vivencias y de cotidianidad que yo sé que a ellos les toca y les toma, lo conocen. Entonces, no tan solo acercamos el vino a estas nuevas generaciones, sino que también a todos quienes quieran acercarse a nosotros y probarlo. Para mí eso es súper importante, el dejar de sacralizar, Se me vino a la mente el democratizar el vino. democratizar el vino. Yo hablo mucho de no sacralizar esta como vaca sagrada, que es el vino, que es Sí, algo sí. como inalcanzable, es como casi una quimera el poder saber probar, el saber Claro. degustar un vino y decir, oye, el vino es, al igual que muchas otras cosas, algo de gusto, algo del momento, algo del contexto, y que perfectamente puede ser que un día el vino que dijiste que te gustaba, después ya no te gusta.
y no tiene nada de malo. Y no es que tú estés errado obviamente, como decía Catalina, hay ciertos parámetros, por supuesto que sí, pero aún así es como esa apertura de mente para que más gente pueda llegar ahí. Para mí eso es súper importante, eso es como, para allá voy. Así como eso es lo que yo quiero lograr con el vino. Buenísimo. Y claro, tienes razón, el vino es un ente vivo, evoluciona, o sea, un vino en una copa. Yo creo que algo que a mí que me encanta del vino tiene que ver con eso, con que tú te tomaste, lo serviste y era un vino, y pasaron 10 minutos y es otro vino, y pasaron media hora y es otro vino, si lo tienes en la copa, esa evolución, esa hermosura que tiene, esa poesía, un poco, para mí el vino, para mí el vino es arte, para mí es arte. Yo hablaba en la mañana con el enólogo de Bodega Mariana y hablábamos un poco de esto, de que el vino es arte finalmente, o sea, tiene ciertos parámetros, pero intervienen tantas cosas que en realidad es un poco de una mezcla entre arte de la naturaleza y arte del viticultor, arte del enólogo, de todo. Y cuando hablo de enólogo no necesariamente el enólogo de profesión, sino que el que hace el vino. Exacto. De todas maneras, eso, el hecho de que tenga parámetros o limitaciones o cosas que no son determinadas necesariamente por la mano humana, no lo haría tampoco menos arte, porque cualquier medio de arte, ya sea visual, musical, lo que sea, tiene limitaciones por su forma. O sea, por ejemplo, el trabajo al óleo está limitado por el pincel, por el tipo de pintura, por si se hace en madera, en lienzo, etcétera, etcétera. Y claro, el vino al final es el medio, y el medio siempre tiene algunas limitantes, pero la libertad creativa siempre está. Y esa libertad creativa es, yo creo que lo más bonito del vino, que es un lienzo en blanco sobre el que puedes pintar una identidad, una historia, algo. ¿Y qué es lo que están pintando ustedes con Quelcherehue? ¿Cuál es la identidad cuál es su arte? ¿Qué es lo que están plasmando? Yo sé que lo hemos ido hablando, pero un poco cerrémoslo y veamos cuál es la identidad que ustedes quieren transmitir con sus vinos. Que la tradición y la historia no están necesariamente reñidas con la actualidad, con la modernidad y con las nuevas generaciones, de que los jóvenes no necesariamente nos queremos alejar del campo y que al final el vino es un elemento cotidiano que nos aporta significado y significancia a todos. Qué lindo, qué lindo eso que dijiste, significado y significancia. O sea, es un elemento vivo Sí, dentro del es, lenguaje, ¿no? es como este encuentro de dos mundos que parecen opuestos, pero en realidad no lo son. Es eso. Nosotras vivimos de primera mano, como dijo mi hermana, el hecho de que por estar en el campo se ve como que hay efectivamente muchas menos oportunidades que en las ciudades, ¿cierto? Nosotras nos vimos obligadas, literalmente, si queríamos estudiar en la universidad, teníamos que irnos de acá. Obligadas a irnos de nuestra casa para poder estudiar, pero creo que las cosas han ido cambiando con el tiempo, de que ya no es tanta la dicotomía campo-ciudad como era antes, ya no es tanta la dicotomía y lo irreconciliable que puede ser el pasado con el presente, con el futuro, y es un poco eso, es mantener viva esta historia, conjugarla con el presente, con la actualidad, y todo utilizando este vehículo que es el vino. Es eso. Demostrar también de que el vino, luchar contra la publicidad, porque la publicidad obviamente nos va moldeando el camino, y también decir que tomar vino es cool, que es juvenil, que también puede ser entretenido. Creo que obviamente la publicidad, el desmedro del vino, no nos ha hecho mucho favor. Entonces también aportar eso, de que sí, de que el tomar vino es bueno, es rico, aparte de eso, no te hace ser más viejo, no te va a hacer, no te va a hacer parecer a tu papá o a tu abuelo, que mucha gente dice, no, eso era de mi abuelo. Yo no Claro.
Sí, me parece que la publicidad de pronto va mucho para, a ver, la publicidad general y por otro lado tenemos la antipublicidad porque hoy en día con los letreritos de advertencia que tienen que tener la etiqueta, que la fean, que hay una lucha, como que se le olvidó sacar al vino de los alcoholes generales porque el vino más que nada es patrimonio y tradición. Yo creo que hay mucho ahí como de trabajar en posicionar el vino en torno al, a que es una bebida viva, que es un alimento, que es algo que puede ser algo muy bueno. Para alguien que está conociéndola, bueno, yo no he probado sus vinos, en algún momento los probaré, pero me llamó la atención su proyecto, por eso quise entrevistarla. ¿Qué vinos tienen en este momento digamos, en su portafolio? ¿Cuál sería el vino que a todas luces, a ojos cerrados, recomiendan a quienes nos están escuchando, a quienes nos van a escuchar después? A ver, ¿Cuál sería hermana. su recomendación? ¿Cuál sería el vino que ustedes recomiendan sí o sí de su portafolio? Bueno, Bueno, no te cuento un poco, puede ser uno, pueden ser te más. cuento un poco en general cuál es nuestra oferta. Uh Y de ahí -huh. te cuento finalmente cuál es el que yo te recomendaría. Tenemos Super. vinos secos, tintos, un Carmener Gran Reserva, que se hace Uh -huh. en las parras de mi abuelo, con estas parras que te comentábamos de un principio, que vienen de la reforma agraria. Uh -huh. Y por su lado tenemos que el Cherewe, que es el ensamblaje de Cabernet Franc con Carmener. Proviene de un parrón que está atrás de nuestra casa, son 300 metros cuadrados con los cuales nosotros hacemos una cantidad limitada de botellas por cosecha. Uh -huh. Y por otro lado, también acercándonos como a otro tipo de público, empezamos a hacer nuestros vinos dulces. Bien. Tenemos un rosé de Cabernet Franc, sacado también de este parrón que te comentaba, un chardonnay tipo asoleado. Tratamos de emular un poco la técnica que se utiliza en el norte, de, Bien. de cosecha tardía. ¿Son Claro, pacificados? sí, Sí, Uh -huh. sí, sí. Ahora, el vino asoleado, mucha gente nos pregunta si es como un late harvest, sí. que es como lo que se ubica más comúnmente. Y la idea es que el vino asoleado es un vino dulce, pero que se aumenta su dulzor no mediante la cosecha tardía, ¿cierto? Esperando más días en la parra, sino que se cosecha al tiempo normal de un vino dulce no late harvest, pero las uvas se tienden al sol por algunos días y eso aumenta la concentración de azúcar. Y por tanto el vino es más dulce. Y esa es una técnica que se utiliza en el norte y que nosotros adaptamos a la realidad colchagüina. Claro, Sí. claro. Y por último, el último vino que salió la semana pasada, está así nuevo y que es lo que nos tiene más emocionadas ahora, es nuestro primer vino dulce, Utopía Espumante. Así se llama. Tienen un espumante. Así es un chardonnay espumante que recién salió la semana pasada y estamos comenzando a comercializarlo, que también es un vino dulce, pero con una acidez muy equilibrada y la verdad es que donde lo hemos probado en esta semana ha hecho furor. Bueno, aquí una persona está poniendo, Mari Gabarda puso Utopía Amado. Claro, nuestra línea de vinos dulces se llama Utopía, porque no hay nada más dulce que una utopía. Y Mira qué poético su nombre. tenemos Es toda una poesía el nombre de sus vinos. Tenemos el Utopía Rosel, Utopía Espumante. Así es. Y en esta vendimia, como dicen los jóvenes, se vienen cositas. Vamos a empezar a trabajar nuevas líneas de vinos con cepas patrimoniales. Estamos en eso, estamos trabajando, estamos recién con las cosechas y ya son proyectos a futuro. Esperamos. Pero la pregunta era la recomendación. Sí. Depende, siempre nosotros ajustamos la recomendación a quien nos pregunta. Entonces, normalmente la mejor forma de hacer ese filtrado tiene que ver con grupo etario y también preguntamos la preferencia. O sea, el primer filtro es vino seco o dulce, ¿cierto? En cuanto a los vinos secos, el Cherewe, que es nuestro ícono, me encanta, es maravilloso, es un vino
muy fácil de beber, no es un vino con taninos muy fuertes, sin embargo tiene carácter, es un vino con carácter. Tiene muchos aromas a madera, utilizamos roble francés con el Kelcherewe. Y la combinación entre Carmener y Cabernet Franc, la verdad es que aporta el Cabernet Franc un poco más de estructura y de carácter al Carmener, que normalmente es un vino muy, no sé cuál es la palabra, un vino más suavecito, ¿cierto? Entonces la verdad es que hacen un súper buen equipo el Carmener y el Cabernet Franc. Ahora, en cuanto a vinos dulces, yo ahora estoy también vuelta loca con nuestro espumante, que estoy muy contenta porque salió la semana pasada, entonces el espumante completamente. Buenísimo. Ok, o sea, tenemos el espumante en lo dulce y tenemos quecherehue digamos, en seco. Eso sí o sí las personas tienen que comprárselo. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Dónde las ubican? ¿Su viña tiene tour, no tiene tour? Son cosas que siempre preguntan y yo aprovecho de ponerlo. ¿Por qué? Porque yo cuelgo después esto mismo en mi blog, entonces por ahí las personas ya lo saben. Se me estaba cayendo el trípode. Cuéntenme un poquito cómo las ubican. Ya, mira, por ahora, como estamos todos en este proceso de rebranding, estamos utilizando el número antiguo todavía de comunicación, que es un celular. Hacemos venta directa, es decir, nos contactan a nosotros, nosotros hacemos los envíos en distintas partes de Chile, a Santiago hacemos muchos envíos, tenemos un convenio con un transporte aquí local que nos Bien. hace llegar las cajas a Santiago en un precio mucho más módico que en un carrier como usual, así como Star, que en Blue Express, etc. Claro. Respecto a dónde nos ubican, bueno, somos del campo, así que es un poco difícil dar indicaciones por acá, pero somos de la comuna de Palmilla, sexta región, provincia de Colchagua. Estamos muy cerca de la ruta 90, camino a Pichilemu, donde se encuentra la Viña La Estampa, Viña Sigue, Viña Mungras. Ahora, un detalle importante es que recientemente en nuestra página de Instagram, que es desde la que estamos participando en este live, si ustedes pueden entrar en el link del perfil y está el enlace directo al número de WhatsApp para contactarse, al correo electrónico, y además está colgada la dirección de nuestra viña en Google Maps. Entonces ahí también tenemos como concentrados todas las maneras de contacto que tenemos actualmente. Buenísimo. Oye, quería leer. ¿Cómo? No, es que justo leí un comentario que si no se me va a pasar, pero acá, vieron que se me pasó. Justo le acaba de Chris, dice que genial que dos hermanas unan su pasión para crear algo tan noble. No quería dejar pasar el comentario en realidad porque me parece que tiene mucha razón. Es lindo ver cómo este proyecto familiar que la une a ustedes. Gracias. Gracias. La verdad es que uno en el día a día no se da cuenta. Uno no se da cuenta de lo que hace, de lo que crea, de las reacciones que eso puede generar en las otras personas, del valor que otras personas le tienen a esto. Porque uno para nosotros es como súper cotidiano, es como parte de nuestra historia familiar, personal. Y por otro lado, es tan íntimo que al final es parte de uno. Entonces, cuando la gente nos dice, y como aquí quien nos estaba viendo lo recalca, es como que da un poco de pudor, es como... Sí, de repente también en la cotidianidad se pierde como el significado que uno puede aportar hacia el exterior. Es como cuando uno va de vacaciones a otra parte, uno va a un museo a otra parte y lo encuentra todo maravilloso, y después uno vuelve a su casa que puede tener la misma historia, pero es como, no sé. Sí, es la apreciación de afuera de repente la que también nos ayuda a darnos cuenta de que efectivamente lo que hacemos tiene un sentido, nosotras trabajamos por darle un sentido y que es importante igual. Me parece genial. Lo
que me faltó, no sé si lo dije, creo que lo iban a decir y la interrumpí, perdón, es visitas al viñedo, ¿tienen? Sí, tenemos visita a los viñedos. Bueno, conversamos los dos respecto a eso. Bueno, para empezar, somos una viña pequeña todavía, que Ujú. funciona la bodega y la sala de ventas dentro del mismo espacio en donde está la casa. Es un terreno, no es pequeño, pero es un momento de vendimia. Estamos full vendimia. De hecho, ayer se cosechó la uva Carmener acá en la casa. Se nos hace pequeño el espacio como para poder recibir gente durante este periodo. Claro, Porque Claro, sin literal duda. todo es absolutamente utilizado todo. para y por la vendimia. Sí. Entonces, de alguna otra manera, en esta fecha nosotros no recibimos gente porque no están las condiciones. No, Ujú. sería muy incómodo para quienes nos visitan y para nosotros. Sí. Pero una vez que ya esto termina, que ya los vinos están en reposo, etcétera, sí se publica, o antes se publicaba, que esperamos replicar la misma dinámica en nuestro Instagram, las fechas, así como se vuelven a retomar los tours, se empieza a decir cuáles son los servicios que se entregan, que por lo general es como la visita a la bodega, si las personas quienes nos visitan quieren una cata, también se les puede hacer una cata guiada, visita al viñedo, tanto de Cabernet Franc como de Carmener, que se encuentran en distintos lugares. Entonces Ujú. hay que trasladarse. Y ahí se hace un recorrido de la viña, que son alrededor de 10 hectáreas. Entonces se hace un pequeño tour en donde se va contando la historia, se va hablando de las parras, dependiendo de la fecha se van enseñando respecto a cómo distinguir unas de otras, etcétera. En general es eso lo que se presenta. Claro. Pero básicamente fuera de la época de vendimia, eso es a partir en realidad como desde finales de mayo, junio, Sí. ahora abril, mayo son nuestros meses full. De hecho, estamos las dos media ojerosas porque anoche cosechando y todo no dormimos casi nada, así que eso es. Bueno, entonces le agradezco, a ver, o sea, le agradezco con todo este trabajo que han tenido, digamos, darse el tiempo para compartir su experiencia con las personas que nos ven y que nos van a ver después, porque como por ahí después a veces me escriben, oye, no sé, ¿dónde puedo conseguir esto que dijeron? Viste, las personas que nos están viendo, las que nos van a ver, le agradezco en nombre de todos, ¿no? Como el haber participado. Me parece un proyecto muy lindo. Estoy re ansioso de poder probar sus vinos, no lo he podido probar, pero pronto espero hacerlo, porque se ve que es un proyecto lindo, tiene mucho potencial y creo que sí, le da un toque esto del rescate familiar que, insisto, para mí es algo que es muy lindo porque en el mundo se está viendo que en realidad eso no está pasando. El rescate de la historia familiar vitivinícola no está pasando, se está llevando a arrancar viñedos, a convertir viñedos en proyectos inmobiliarios, es una pena. Sí. Entonces, proyectos como el suyo necesitan visibilizarse para darle ese punch de decir, oye, mira, hay proyectos locales que están peleando contra la corriente y están mostrando buenos productos, insisto, no lo he probado, pero no me cabe duda que con la pasión que hablan de ellos, debe ser un buen producto. Digo, Lo es. Quizá viene un poco de cerca la recomendación, pero sí, o sea, no solo es porque yo lo diga o que nosotros lo digamos, sino que también, y algo que nos faltó mencionar, porque es un tremendo orgullo para nuestra familia, es que hemos recibido ya muchos años premios en concursos de cata de vino, en Catador Wine Awards, hemos ganado medalla de oro en casi todas las ediciones que hemos participado. Solo en una que participamos ganamos una de oro y una de plata, y eso fue como nuestro resultado más bajo. Entonces, efectivamente, son vinos de buena calidad, son ricos de tomar y tienen esta conjugación de la que estábamos hablando, de distintos mundos, miradas e historias. Sí. Claro, un enredo, digamos, como bueno, para los que llegaron después, que el cherehue, contaban acá las chicas que significa un enredo.
Entonces, claro, un mundo, dos hermanas con dos profesiones distintas. Me parece que está re lindo el nombre, que además rescata la historia familiar de su abuela, pero que por ahí tiene sentido. Está redondito el proyecto, me parece. Bueno, Muchas gracias. les agradezco mucho haber participado. Yo les voy a pedir, bueno, después hablo, me gustaría probar los vinos. Y también voy a dejar publicado su Instagram en mi blog para que las puedan contactar también. Después de Vendimia hablamos y vemos qué se puede hacer Por supuesto. en el campo, ¿no? Para ir a Están nuestras visitar. puertas abiertas, nuestras puertas y portones. Buenísimo. Buenísimo, me parece re bien. Bueno, por mi parte les agradezco profundamente a ustedes el haberse dado el tiempo de hacer este live. Les dejo las últimas palabras a ustedes antes de despedirnos. El micrófono es suyo, el live es suyo. A ver, voy a cerrar diciendo, bueno, primero que nada, invitándolos a todos y a todas a que prueben nuestros vinos, a que también seamos todos parte de este mismo movimiento de cambio por el que sé que todos abogamos hoy en día, que tiene que ver con el rescate de nuestra historia, de nuestras tradiciones, de la valoración de lo propio, de la identidad propia. Es súper importante poner en valor y darle el lugar que se merecen a todas las viñas campesinas, todas las viñas tradicionales que existen hoy en Chile. No somos la única. Y sobre todo hoy en día en el escenario que hay en Chile, en donde no tan solo la gente no está consumiendo tanto vino, sino que además hay una competencia muchas veces poco justa con viñas de tamaño que centuplican los tamaños de viñas como la nuestra. También es un acto de voluntad y de participación activa el escoger viñas campesinas, el escoger viñas tradicionales, y dentro del área de las viñas campesinas nosotras intentamos representar un segmento también de la población y una historia personal que hemos visto poco representada. Entonces, el consumo de cualquier producto, de cualquier objeto u obra de arte incluso, tiene que ver con una decisión activa que también moldea lo que somos y lo que dejamos de ser. Entonces, si queremos ser también buenos ciudadanos, queremos ser personas que valoran lo propio, lo chileno, lo tradicional, les invito a que prueben nuestros vinos y a que tengamos todo el respeto que merecen las viñas campesinas en Chile, que estamos esforzándonos por hacer el mejor trabajo posible con lo que tenemos. Lo dijiste todo. Quedó redondito, quedó. No tengo nada más que decir. Casi cerrado. No, pero estás para abrir discursos de promociones de vino a nivel internacional. Buenísimo. Gracias. No, me parece que esa pasión con la que mencionas la producción de los vinos campesinos es una maravilla. Me quedo con ese cierre tuyo. De verdad, una maravilla el escucharte con tanta pasión por algo en lo que creciste, que de pronto te saliste de ahí, diste la vuelta y dijiste rescatemos. O sea, tienen una historia que contar en sus vinos, que es una maravilla, no la pierdan, creo que es parte fundamental de cómo enlazan el vino, su vino con lo cultural, y que a los consumidores me parece que les llamaría mucho la atención. Conozco varias personas que yo creo que les llamaría muchísimo la atención esto. Porque a ver, si es un tema que a mí también me gusta mucho, el tema cultural, o sea, lo que tiene que ver con la cultura y vino. Y el vino es un ente cultural, tiene que ver con un arraigo. Y viñas como la de ustedes tienen este arraigo, esta historia. Nada más que decir. Muchas gracias por haber participado. Espero que, bueno, hoy puedan descansar, si no, descansarán cuando se acabe la vendimia. Sí. Estamos en contacto. Estamos en contacto, cualquier cosa, conmigo igual, si necesitan algo, me escriben, también yo reabierto a todo lo que
quieran que difunda. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Y a por todas este las espacio. personas que nos vieron hoy también y que nos van a ver en el futuro, gracias. Que estén muy bien. Igualmente. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, chao.